Decreto de necesidad de urgencia del Gobierno Nacional en la sesión de esta semana, 15 de esos votos fueron aportados por senadores patagónicos, y a mí me parece que es una cifra realmente muy importante, muy fuerte, e indica algo, ¿no? Vamos a tratar de entender por qué, sobre todo los patagónicos, han rechazado este DNU, y de paso también nos metemos un poquito en lo que es, si se quiere, la interna radical, porque ahí sí hubo diferencias, no votaron monolíticamente, recordemos, lo decíamos antes, el presidente del radicalismo, Martín Lustó, lo rechazó, pero ahí en el Senado muchos radicales, la mayoría diría, votaron a favor de la continuidad de este decreto de necesidad y urgencia. Pero vamos a hablar con la senadora radical, representante de la provincia de Chubut, Edith Terenzi, una de las que votó en contra de este decreto, a quien tenemos en línea y le agradecemos. Edith, Diego Schurman la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Bien. Un gusto. Gracias por su tiempo. A ver, voy a arrancar primero por la presión que hubo a Victoria Villarruel en el Congreso para postergar el tratamiento. De hecho, ayer un representante del radicalismo, Rodrigo de Loredo, incluso insistió con la idea de que no se debió haber tratado en esta semana que pasó el DNU. En realidad hubo varios pedidos de convocatoria a sesión especial. Creo que el bloque de Unión por la Patria había hecho 3. La vicepresidenta no convocó. En el tercer pedido de Unión por la Patria, en una reunión de labor parlamentaria, la vicepresidenta dijo que estaba funcionando ya la comisión bicameral, por lo tanto tampoco iba a convocar. Después recibió un cuarto pedido de tratamiento de sesión especial del DNU de una serie de senadores que no pertenecían a Unión por la Patria, sino a los bloques provinciales, a los bloques federales. Yo creo que por ahí no debe haber sido la mejor estrategia, quizás podría haber evitado la convocatoria. Me parece que podría ser parte de la pequeña interna que parecía en ese momento que tenía con el presidente de la Nación, pero también sí es cierto, digo, que había mucha presión de gran parte de los senadores que componen la Cámara para que habilitara el tratamiento del DNU. ¿Y por qué su oposición y de muchos referentes patagónicos al decreto de necesidad de urgencia? En realidad, mi voto en contra del DNU estaba definido prácticamente desde el dictado del DNU. Cuando fue la primera medida legislativa que tomó Javier Milei, y en aquel momento con mi equipo lo analizamos, lo conversé con el gobernador de mi provincia. Uh-huh. Y le dije en principio que técnicamente no lo podíamos acompañar, más allá del contenido, no lo podíamos acompañar porque se trataba de una mega medida que incluía muchísimos temas, que vulneraba sobre todo la capacidad del Congreso de legislar, y que me parecía un exceso en la facultad que tiene el presidente de la Nación, constitucional. Ahora, por supuesto, eso le iba a preguntar, ¿es un exceso o es inconstitucional? No es lo mismo, ¿no? No, el presidente tiene la facultad constitucional de poder emitir decretos de necesidad y urgencia. En el análisis de esas características, justamente de necesidad y urgencia, la urgencia está directamente relacionada con la imposibilidad de que funcione el Congreso de la Nación. Uh-huh. Yo hace 2 años que estoy sentada en una banca en el Senado de la Nación Argentina. Pasé 2 años, estos últimos 2 años, donde el Congreso estuvo prácticamente paralizado, y la primera medida que envía el gobierno de Javier Milei es un mega decreto que además incluye una temática tan grande, y que además también hay que votarla por el sí o por el no, es blanco o es negro. Uh-huh. Y por eso insisto en que mi decisión estuvo tomada, por supuesto acompañada por el gobernador de mi provincia, prácticamente desde el mes de diciembre. Yo se lo preguntaba porque el presidente de su partido, ¿no?, Martín Lustó, dijo que es inconstitucional, y de alguna manera se apoyó en eso para rechazarlo. Sí, yo en realidad pienso exactamente lo mismo. Estoy de acuerdo con Martín Lustó. Hubo una serie de discursos en el recinto, incluso algún senador planteó que nosotros no debíamos analizar
la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. De hecho, el objetivo de la comisión bicameral no es analizar el contenido del DNU, la ley lo dice claramente, tiene que analizar la forma del DNU, si responde a esas características de necesidad y urgencia. Y eso es el análisis que nosotros también hicimos, y en esto comparto con Martín Lustó. Para mí no había necesidad, había urgencia de algunas cuestiones que sí son necesarias para reformar, algunas reformas estructurales, pero yo lo que no estoy de acuerdo es que en apoyar un decreto que justamente lo que hace es vulnerar el Parlamento argentino. Ahora, usted, senadora, votó en consonancia con Lustó, pero muchísimos senadores no, y de hecho después hubo un comunicado con el respaldo de muchos gobernadores y los jefes de los bloques del radicalismo bancando ese decreto de necesidad y urgencia. La pregunta concreta es si desautorizaron al presidente del radicalismo con esta medida, con este documento. Yo creo que la postura de Martín Lustó en el recinto fue muy clara, lo hizo con convicciones y además lo expuso con absoluta claridad, con una claridad meridiana. También es cierto que las realidades provinciales son diferentes. Y es importante, Diego, tener en cuenta que el Senado de la Nación lo que representa son los intereses de las provincias, correcto. Entonces, yo me baso en los intereses de mi provincia. Por ejemplo, el DNU, y esto quiero ser absolutamente clara con esto, el DNU modificaba cuestiones muy importantes, estructurales, Código Civil, comercial, la privatización de empresas públicas, que eso por ahí afecta a todos los argentinos. Pero además derogaba y modificaba legislación medioambiental que para la provincia del Chubut, para la Patagonia en general, es muy importante. Se metía en cuestiones mineras, energéticas, de tierras. La provincia del Chubut tiene una problemática muy grave con el tema de las tierras, de turismo. Hay algunas cuestiones que eran demasiado fuertes y necesitaban evidentemente el debate dentro del Congreso de la Nación. Cuando iniciabas este reportaje, decías que 15 de los votos fueron patagónicos. Esto no es casual, y tampoco tiene que ver con ninguna disputa momentánea con el presidente de la República. Estas son algunas de las cuestiones que nosotros veníamos analizando desde la Patagonia, porque nos afectaba mucho la modificación intempestiva de toda esta legislación. Yo no creo en el quiebre tampoco de la UCR, y retomo la idea original. Las situaciones en las provincias argentinas son absolutamente disímiles. Yo, gracias a Dios, pertenezco a una provincia patagónica que tiene superávit primario, lo ha logrado en estos primeros 3 meses de gobierno. La mayoría de las provincias patagónicas, por no decir todas, no dependen del gobierno nacional. Tenemos presupuestos bancados con recursos propios, o participación, regalías, etcétera. Y esa no es la realidad del resto de las provincias. Entonces, es altamente probable que más de un senador haya sido advertido por su gobernador que necesitaba justamente poder bancar su provincia y que su gobernador no fuera asfixiado financieramente, como está sucediendo con tantas provincias argentinas. Ahora, ¿qué va a pasar en la Cámara de Diputados, no? Efectivamente, los senadores representan a las provincias, los diputados al pueblo. Ahí el radicalismo, ¿qué va a hacer? Nosotros hace un ratito teníamos la voz de Martín Tetaz, que aún con críticas a temas muy puntuales que contempla el decreto, dijo que va a votar a favor. ¿Hay una postura unánime de los diputados del radicalismo respecto a esto? No, es la misma, creo que es la misma situación desde otras ópticas diferentes que hubo en el Senado. Acá me parece, digo, que la discusión interna pasa por si el diputado o el senador quiere acompañar un gobierno de una manera, que es a través de un decreto de necesidad de urgencia, o pretende acompañarlo como lo sostiene Martín Tetaz, desde el envío o el impulso de los proyectos
que mucho valen la pena, hay muchos que valen la pena del DNU en forma individual, como proyectos de ley. Me parece que esa va a ser la discusión. Y en esto también creo que la pregunta es si todos acompañamos el cambio. Yo creo que sí, la Unión Cívica Radical acompaña el cambio que sabemos que Argentina necesita, porque los argentinos eligieron el cambio. ¿Y es el mismo cambio que piensa Milei, ese cambio? Gran parte del cambio sí, Diego. Yo creo que hay algunas reformas estructurales en las que todos estamos convencidos que hay que acompañarlo, pero la gran discusión tiene que ver si lo va a hacer él en forma prepotente, el Poder Ejecutivo, excediendo sus facultades constitucionales a través de decretos de necesidad de urgencia, o va a poner todos esos temas a discusión del Congreso de la Nación. Me parece que esa es la gran diferencia. Y también hay que tener en claro que Juntos por el Cambio salió tercero en las elecciones nacionales. A nosotros el electorado argentino nos eligió como oposición. No vamos a hacer una oposición de obstrucción, vamos a hacer una oposición de control y de acompañamiento, porque otras fuerzas políticas, el kirchnerismo, sin ir más lejos, tiene una obstrucción para que este gobierno le vaya mal, porque obviamente pretenden volver al poder. Pero por ejemplo, fuerzas argentinas es distinta, es mucho más republicana y mucho más democrática. Senadora, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba de apoyar reformas, uno de los debates por estas horas tiene que ver con jubilaciones y ganancias concretamente, sí. ¿No? ¿Ustedes apoyarían la idea de restituir el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría? Te hago una aclaración. Yo presenté en el Senado una fórmula de movilidad que juntamente con Martín Lustó, que presentó una similar a la que yo presenté, y en la sesión del jueves pedimos prioridad de tratamiento con dictamen de comisión para la próxima sesión. Sí. Estas son las cuestiones que hay que resolver. Hablamos de movilidad jubilatoria. Exactamente, movilidad jubilatoria. ¿Y sobre el tema ganancias? Y por el tema de ganancias, yo fui una de las que votó en contra en su momento, con el argumento, que en ese momento era absolutamente válido, del desfinanciamiento de las provincias. Lo que nos restaba de coparticipación, por ejemplo, en el caso de la provincia del Chubut, eran 2 masas salariales. La situación ahora, en este contexto económico, es absolutamente diferente. No estoy de acuerdo con restablecer ganancias, porque en este momento el salario, no voy a decir nada nuevo que todos no sepamos, el salario está absolutamente licuado, con una inflación interanual del 300%, no se puede aplicar un impuesto de esas características, que viene encubierto, y esto también quiero decirlo, viene encubierto detrás de hacerle un favor a las provincias. En realidad no es un favor a las provincias, el presidente tiene la obligación de compensar los puntos de coparticipación que nos quitó en su momento, pero debería buscarlos en otro lugar. Y le hago la última pregunta, porque, claro, provincia de Chubut, Nacho Torres, uno no olvida, hace poquito tiempo atrás, ¿cuánto? 2 semanas, 3 semanas, un intercambio muy fuerte entre ambos, pero sobre todo una agresión, ¿no?, por parte de Javier Milei en las expresiones públicas en los medios respecto al gobernador de la provincia y también en las distintas redes sociales. Eso, primero, ¿cómo lo vivió y si eso puede alterar el vínculo, ¿no?, de la provincia con la nación? Lo vivimos todos muy mal. Yo planteé justamente en la sesión del jueves una cuestión de privilegio, no para defender a Nacho Torres, lo dije claramente, sino para defender a los colectivos que habían sido vulnerados, y quiero que quede en contexto lo que estoy diciendo. Las publicaciones que circularon a las que el presidente le da me gusta, quiere decir que las acompaña, que las aprueba, que está de acuerdo con eso. Sí, aparece el gobernador como si fuera una persona down, ¿no? El gobernador como una persona down, el gobernador como víctima de pedofilia o de violencia sexual también, ahora, con 4 tipos detrás de él en calzoncillo. Esas cosas son inadmisibles. Lo que está sucediendo también es la naturalización de estas... A eso iba, senadora. Yo comparto el rechazo que ha generado esta acción del presidente, pero ¿sabe qué me sorprendió más? La falta de reacción colectiva, en este caso, si quiere, de los políticos, ¿no? De todas las ideas políticas, de todos los partidos, a Nacho Torres frente a esta agresión. Me parece que se empiezan a naturalizar ciertas cosas o ciertas agresiones que nadie reacciona.
Sí, en eso tengo que darte la razón, Diego. Lo que sí hubo fue un acompañamiento masivo a la quita intempestiva de coparticipación para pagar una deuda que estábamos negociando. El gobernador Torres tuvo un acompañamiento en ese aspecto, pero no hubo una reacción masiva de la clase política sobre las aberraciones. Pero insisto en esto, digo, me parece que no hay que naturalizarlo, porque me pasó personalmente, permitime que te lo diga, yo después de haber planteado la cuestión de privilegios, sin haber 5 o 6 horas antes de haber rechazado el DNU, empecé a recibir amenazas en mi teléfono prácticamente a partir de la 1 de la tarde. Empezaron a viralizar mi teléfono, mis datos personales, las barbaridades que te dicen por privado. ¿Amenazas anónimas? Increíbles. Es un nivel de agresión al que no estábamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a disentir, pero no a maltratarnos de esta forma. Y eso también creo que tiene que ver con las actitudes del presidente de la Nación. Perdone, senadora. Él también nos agrede. Perdone, senadora, si quiere contarlo, me lo cuenta, y si no quiere, no me lo cuenta. Pero ¿de qué se trataron esas amenazas? ¿Qué le decían? No voy a decir malas palabras en tu radio, Diego, te lo pido, pero bueno, entré en la categoría de vieja meada, que es lo más natural que dicen las huestes de Milei. Pasé a ser casta. Quien me conocen mucho en mi provincia. Yo nunca pertenecí ni pertenecería a ninguna casta, por lo menos a las características que refleja Milei cuando habla de casta. Después te dicen, se acuerdan de tu madre, de algunas partes del cuerpo de tu hermana, y también te dicen, cuando te crucemos por la calle te vamos a matar. Cuídate, porque donde te veamos te vamos a liquidar. Ese es el nivel de agresión y de amenaza que maneja todo este grupo de trolls y todos estas huestes que vienen de la presidencia de la Nación. E insisto, todo esto sucedió después que yo planteé una cuestión de privilegio, donde le pedí al presidente que pidiera disculpas por las aberraciones que había acompañado en redes, y todavía no había votado en contra del DNU. Después, por supuesto, eso se duplicó. Pero bueno, no es natural que esto no suceda. No nos puede suceder esto en una democracia que tanto nos costó conseguir después de 40 años, donde el imperio de la fuerza y del destrato y del maltrato. Vuelvo a tu pregunta inicial. Es difícil sentarse con alguien que te dice que sos una rata, que tiene tanto lenguaje escatológico hacia un gobernador. Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, porque la gobernabilidad de este país y de cada provincia está en juego, pero es difícil en esos términos, claro que es difícil. Senadora, mi solidaridad y mi agradecimiento por haber estado con nosotros conversando un ratito. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengas un muy buen día. Hasta luego. La senadora radical Edith Terenzi.